Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo esta exposición. Yo soy Rodrigo Rodríguez Cortés, soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, soy del grupo 2128. Les voy a exponer sobre el discurso y conflicto. Este trabajo se realizó en el Seminario Constructivista y en la Aula Jurídica Virtual, esto bajo la supervisión de la catedrática, la doctora Graciela Estaines Vega. Aquí les presento la hoja de ruta, que abarca la introducción, el marco epistémico y el tema que vamos a abordar del conflicto, las reflexiones finales y finalmente las fuentes selectas. En la genealogía se encuentra lo siguiente. Cristina Cacaba es una profesora de lingüística en el Mary Washington College y su investigación se centra en la gestión de conflictos en la comunicación interétnica. Su trabajo ha aparecido en la Revista Internacional de Sociología del Lenguaje, en la Mesa Redonda de Georgetown sobre lenguas y lingüística, el Journal of Modern Greek Studies, al igual que en otras revistas y libros. Y imparte cursos de sociolingüística, comunicación transcultural, análisis del discurso, lenguaje y el género. Los medios lingüísticos para conducir los conflictos entre los adultos no recibían la atención que deberían por parte de la investigación lingüística o antropológica. A pesar de que hay varios estudios que tratan el tema del conflicto, pocos se centran en un análisis paso a paso de cómo se conduce el conflicto entre adultos. En esta exposición se va a discutir la investigación que se ha llevado a cabo sobre el lenguaje y el conflicto. Se cubrirá la investigación representativa que se ha realizado sobre las propiedades estructurales, las estrategias comunicativas, la negociación, la resolución y los significados del conflicto. En el marco epistémico, tenemos como objetivos analizar las diversas acepciones del significado del conflicto, exponer el impacto que tiene tanto en niños como en adultos y analizar el cómo se puede resolver un conflicto. Como preguntas clave que iremos resolviendo a lo largo de esta exposición, ¿qué es el conflicto? El conflicto, bueno, si este puede ayudar al desarrollo social de los niños, ¿cuál es su estructura? ¿Y qué es la negociación y la resolución? Bien, el primer tema que vamos a desarrollar serán los significados del conflicto. La Real Academia Española define este como un combate, una lucha, una pelea, un enfrentamiento armado, un problema o una situación desgraciada y de muy difícil salida. Uno de los temas que se usan más de forma común es la negociación de estatus, que es citado al momento de hablar entre niños y adultos. Douglas W. Maynard afirma que el conflicto entre los niños funciona de tal manera que se puede desarrollar su sentido de estructura social e ayuda a reproducir una autoridad, una amistad y otros patrones de interacción que trascienden episodios individuales de disputas. Por otro lado, tenemos a Mitchell Kernat, que afirmó que la razón por la que se dan estas discusiones durante los juegos infantiles es porque los niños tienen una percepción de una afirmación de estado. Esto quiere decir que su forma de llevar a cabo estos juegos desafía sus estatus. Y una manera de defender estos estatus es la posición. Un importante aspecto de las disputas de los chicos era que establecían una jerarquía de dominación, lo que los ayudó a dar ciertos roles en una relación, sobre todo para definir quién era el líder y el resultado de las disputas. Por lo general, el chico duro o el duro utilizaría medios físicos y pondría fin a una disputa. Bien, ahora veremos las propiedades estructurales del conflicto. Brennan y Lane llevaron a cabo investigaciones sobre el conflicto infantil en los juegos de roles. Esto fue llevado a cabo entre niños blancos de clase media de primero, tercero y cuarto grados en la escuela primaria en Estados Unidos. Ellos encontraron varias secuencias argumentativas de los niños que se dividían en tres patrones estructurales, que es la repetición, la escalada y la inversión. Ellos identificaron algo que se llama tácticas estilísticas, que se caracterizan por el tono de los intercambios de los niños. Ellos examinaron los argumentos en tres comunidades. Por un lado, estaban los blancos estadounidenses de clase media, niños afroamericanos y niños indios de Fiji que hablaban hindú de una comunidad rural. Ellos utilizaron argumentos basados en los juegos de roles como datos. No se encontraron diferencias significativas en términos del contenido, dando variación con respecto al uso del estrés.
Las tres comunidades diferían en lo que vendría siendo la organización de sus argumentos, particularmente en el sistema de turnos. Los niños indios mostraban una mayor tolerancia en una conversación superpuesta que la que tenían los niños negros, que no tenían ejemplos de ellos. Por otro lado, los niños blancos mostraron patrones de organización similares que los que tenían los estudiantes negros. Los casos ocasionales de superposición que se registraron entre los niños blancos se dieron cuando se percibía que un hablante había terminado su enunciado. Ahora tenemos la negociación y la resolución de conflictos. La Real Academia Española define a la negociación como el tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro, mientras que la resolución es definida como el solucionar un problema, una duda, una dificultad o algún pendiente. Heisenberg y Garvin examinaron un juego de niños que fue grabado en sesiones de 48 días. Esto fue entre niños de preescolar que ya se conocían, y otra sesión de 40 días entre niños que no se conocían, de igual manera de preescolar. Los niños rara vez usaban estrategias no adaptativas. De aquí se incluye la insistencia, la repetición o la paráfrasis de un enunciado. Pero se emplearon estrategias adaptativas, que serían los razonamientos, las justificaciones y las solicitudes de aclaración. Esto para poder resolver sus conflictos. Ahora tenemos las diferencias culturales cualitativas de la negociación de disputas, que fueron abordadas por William Arnold Corsaro y el estudio de Rizzo. Esto fue en niños de guardería estadounidenses e italianos de la edad de 2 a 4 años. Esta investigación demostró que los niños italianos tenían muchas más disputas que estaban relacionadas con las reclamaciones que los niños estadounidenses. Y estas disputas a menudo no se resolvían y por lo tanto eran bastante largas. En los datos italianos mostraron un elemento de discusión, que es el disfrute de la argumentación. Durante esta rutina, los niños italianos participaron en algo que se llama actuación hábil. Esto para poder provocar y así promulgar ritunas complejas, estilísticas y estéticamente impresionantes. Y ahora tenemos, por último, las tendencias y direcciones recientes en la investigación de los conflictos. Ya hemos abordado las características estructurales o las estrategias de interacción, pero también hay que abordar los roles sociales que los participantes asuman en el curso de una discusión o que buscan delinear qué otros recursos utilizarán los participantes para construir un formato de oposición. Hay algunos estudios que han determinado una fluidez de opiniones o actitudes, incluso alineaciones. Estos tienen el objetivo de descubrir cómo las opiniones, los roles, las identidades y en consecuencia también las ideologías se construyen, apoyan o incluso se cuestionan a través del discurso del conflicto. Winshaw instó a que los investigadores que se centran en el tema del conflicto que exploren una gama más completa de textos disponibles y que no solamente se limiten a lugares locales o familiares. Él descubre que los procesos que gobiernan las disputas internacionales también son importantes. Aunque los analistas del discurso han centrado su trabajo sobre la gestión de los conflictos en el hogar y en el lugar de trabajo, no se tiene que desviar la atención a los tipos internacionales de disputas, ya que aquí las ramificaciones y las consecuencias son aún más espantosas y catastróficas, como se ha experimentado en tiempos actuales. Y Tannen escribió una vez, refiriéndose a la comunicación intercultural, que las naciones deben alcanzar acuerdos, y los acuerdos son hechos por representantes individuales de las naciones que se sientan hacia abajo y hablando entre sí. Los procesos son iguales y también lo son las trampas. Solo las posibles consecuencias son más extremas. Es entonces que se necesita reenfocar en las conversaciones públicas, que resultan ser más problemáticas que las que ya hemos analizado en esta exposición. Y bueno, como reflexiones finales, pues el conflicto, como bien sabemos, no es un tema reciente, ya que desde que apareció el ser humano hace 30.000 años, ha sido el protagonista de diversos conflictos, ya sea por diferentes ideologías o por cuestiones de estatus sociales, de poder, incluso de económicos,
y también por intereses, por diferencias de intereses. Si bien aunque se han propuesto resoluciones y negociaciones para poder tratar esta cuestión, pues estos no desaparecerán, ya que formarán parte de la naturaleza del ser humano. Pero pues en cierto grado sí este, se pueden tratar, pero no solucionar del todo. Solo es cuestión de poner en práctica todos estos métodos de resolución para que estos conflictos no se conviertan en algo irreparable o que llegue a dañar la integridad de los individuos. Y bueno, como claves teóricas, quisiera destacar el conflicto, evidentemente, la gestión de conflictos, las estrategias de interacción, la discusión, negociación, la resolución, los argumentos y también las diferencias culturales. Y un bonus, también la interacción social. Y bueno, como reflexiones prácticas, yo relacioné este tema con nuestro país, ya que pues México ha sido protagonista de varios conflictos a lo largo de su historia, pero de los que más son relevantes son los conflictos en el ámbito político. Esto se puede deber a diferencias en las ideologías y también por diferencias económicas o por interés de poder, ya que siempre han habido discusiones entre los que están a favor y los que están en contra de un gobierno. En el sexenio actual se ha abundado el conflicto entre los simpatizantes y la oposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es tan grande esta problemática que hasta el momento no han llegado a un acuerdo o alguna resolución que deje satisfechos a la oposición, lo que conduce a una discusión entre ambas partes y provoca que solo se ataquen verbalmente entre ellos y que nunca se llegue a algún acuerdo o alguna solución. Y como postura epistémica, pues considero muy importante estas investigaciones que realizó Cristina Cacaba, ya que analiza un tema que resulta ser bastante complejo, que es el conflicto, y pues que se nos proponen diferentes resoluciones hacia esto. Como seres humanos, pues no estamos exentos de ser partícipes de un conflicto. Yo en lo personal, pues he estado en varios conflictos, pero siempre he visto las maneras de resolverlos y no hacerlos más grandes. Y como abogados y abogadas, pues uno de nuestros objetivos y funciones es el resolver estos y dialogar entre las partes involucradas, siempre llegando a un acuerdo o a una solución. Y bueno, en las fuentes selectas, aquí están. Principalmente se encuentra el artículo de Cristina Cacaba, que se llama Discurso y Conflicto, en el Manual de Análisis del Discurso de la editorial Blackwell del 2001. Y finalmente, esta parte de enfocarte del Seminario de Reflexión Jurídica, que está enfocada a partir de una obra de arte. Y aquí tenemos del lado izquierdo la pintura que se llama La apoteosis de la guerra, hecha por Vasily en el año 1871, que se encuentra en Rusia, en Moscú. Y bueno, a este título, el autor le adicionó esta frase. Dice, esto será dedicado a todos los grandes conquistadores pasados y presentes por venir, ya que esto puede provocar que no, si no se resuelve de manera adecuada un conflicto, que puede llegar a incluso la muerte de varias personas. Y gracias por su atención, por citar y divulgar el presente material que fue elaborado por el Seminario Constructivista. Gracias por su atención y un buen feliz año.